Transformers ha sido durante años una de las franquicias más importantes no solamente de la industria de los juguetes, sino también de la historia del cine, teniendo en su haber ya 7 películas en casi 20 años de historia cinematográfica. Y bueno, como ustedes sabrán, yo soy un gran fanático de esta saga desde niño, ya que mis papás me compraron la primera película hace ya un muy lejano año 2007, cuando salió la primera película. Así que he visto las 7 live action que han salido desde 2007 hasta el 2023 con Rise of the Beast. Con estas 7 películas, y como en vista de que no ha salido nada interesante para reseñar y no pienso ir a ver el reestreno del Exorcista para hacerle video, tengo un límite, y mi límite llega hasta una película de posesiones demoníacas. Así que, como les digo, en vista de que no ha salido nada interesante que reseñar, se me ocurrió por qué no hacer un ranking de las 7 películas de Transformers, de la peor a la mejor. Ojo con esto, ojo con esto. Es mi opinión y es la manera en la que yo acomodo estas películas. Si a ti te gustan en un orden diferente, por favor déjame en los comentarios, pero recuerda, todo esto es con respeto. Tu ranking no tiene que coincidir con el mío, o tal vez sí, tal vez no, pero pues sin más, vamos a comenzar. Ay, 2017, ¿recuerdan ese año donde salía Wonder Woman, Spider-Man se integraba al UCM por fin? Salía la Liga de la Justicia, la versión que a nadie le gusta, pero también salía Transformers The Last King, la que prometía sería una antesala a algo más grande que nos iban a mostrar con estos personajes. Lamentablemente, pues ya sabemos que este no fue el caso, y esta será la película que terminaría hundiendo de cierta manera el universo de Transformers, o más o menos. A ver, vamos poco a poco acomodando las piezas. En 2017 Paramount tenía esta idea de hacer un universo cinematográfico de Transformers, porque ya sabemos el daño inmenso que hizo Marvel en este aspecto a la industria cinematográfica, por lo que decidieron aventurarse a expandir el universo de Transformers con más películas y spin-off, tanto de Optimus Prime como de Megatron, Bumblebee, Autobots, Decepticons, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también lo intentaron del lado de los monstruos, pero ese universo murió antes de siquiera existir, ¿verdad, Tom Cruise? El chiste es que intentaron apostarle a la gallina de los huevos de oro y la franquicia que más éxito les había dejado hasta ese momento, Transformers. ¿Cuál fue el problema con esto? Pues The Last King fue, por decirlo menos, un fiasco en todos los aspectos. Para empezar, en este punto ya habían pasado muchos años desde que Michael Bay tenía la tutela de la franquicia, y ya no estaba en el mismo humor para dirigir estas películas. Se nota que quería hacer algo diferente, y de ahí salió Six Underground, que es una excelente película, de mis favoritas de Michael Bay. Pero cuando llegamos a todas, quien ya estamos con un director que ya no sabe qué más aportarle a los personajes, y se nota porque la historia no tiene pies ni cabeza. Tenemos para empezar a Merlin, caballeros, la edad antigua, que los Transformers han estado en la historia de la humanidad desde prácticamente toda la historia de la humanidad, que Bumblebee no llegó y conoció a Sam directamente, sino que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, una orden de Witwicanos, o sea, una orden de gente inteligente donde estaba Einstein, donde estaba Stephen Hawking, donde estaban los más grandes, importantes personas del planeta. Y era una orden de la que Sam Witwicky no tenía ni la más remota idea, jamás se comentó. O sea, era una película que tenía un montón de subtramas que no sabían dónde iban a acabar y no sabían cómo meter. También tenemos a Kate Jaeger, que adopta a esta nueva chica que llega a su vida, y también su subtrama de ella. También tenemos a la profesora de Oxford. Tenemos a Sir Anthony Hawkins metido en todo este desmadre. Y por cierto, si algo más se nos estaba pasando a comentar, resulta que Unicron y Cybertron están a punto de chocar. Y por cierto, Unicron resulta que era la Tierra y ningún Autobot, y nadie sabía, bueno, excepto Sir Anthony Hopkins, que por algún motivo parece que sabe todo lo que está pasando en el universo de Transformers, a pesar de que no lo habíamos visto en ninguna parte. El señor sabe exactamente qué pasó, cómo inició y cómo va a terminar. Entonces la película es un completo desmadre, no tiene pies ni cabeza. O sea, tiene la estética de Michael Bay, que es lo que más le rescato, pero en cuanto a guión y trama es la peor de las 5 originales. Se nota que ya no sabían qué hacer con la saga en este punto, y la verdad, en parte agradezco a que esta película no haya tenido muy buena taquilla, porque no sé qué dirección hubieran tomado con el mismo universo,
porque la verdad hasta el propio planeta Tierra de este universo de Michael Bay ya no tenía salvación. Literalmente casi colisionan dos planetas. No había manera de que para una sexta película los Autobots lograran salvar el planeta Tierra. A ese planeta Tierra, a esa civilización humana, ya no le quedaba nada. Tenían los días contados hasta que Quintessa, Cybertron o Unicron o quién sabe qué desmadre pasaran. Entonces aquí terminamos y la película por eso va en el puesto número 7, la más baja. Porque en serio esto ya no tenía ni pies ni cabeza. Y les confieso algo, esta película es un placer culposo, la veo muy seguido. De hecho eso lo comentamos en el podcast de Todo para Todos en el episodio número 4. Pero es que es una historia tan poco masticable que literalmente la puedo dejar de fondo mientras trabajo o hago la tarea. Y es como si estuviera escuchando música o un podcast. Me gustan los diálogos, de alguna manera son divertidos, cachondos, graciosos. Tienen la estética de Michael Bay, pero en cuanto a orden de trama como tal es un desmadre. Y la película en cuanto a calidad también es de las más pobres. Se ven muy bien los efectos especiales, pero no todo es el CGI. También lo importante de una película siempre va a ser el guión, la historia que se está contando y que el director tenga ganas de hacerlo. Y a este punto ya no había ni ganas de hacer un buen guión, ni ganas de armar una buena historia, y tampoco había ganas de dirigir una buena historia. Entonces por eso Transformers The Last King va en esta parte del top. Y continuamos con la que sigue. Ok, aquí sí sé que va a sonar un poco raro y tal vez me vayan a crucificar, y por eso les comenté al principio que esta era mi forma de acomodar las películas. Pero Rise of the Beast no me gustó tanto como yo me lo imaginaba. Muy bien, aquí hay que dejar algo muy en claro. La película es muy buena, es mejor que la antepasada. Pero la verdad, si The Last King tiene el problema de que no saben qué hacer con sus subtramas, Rise of the Beast no tiene ni idea de cómo acomodar para empezar sus tramas principales. Les explico. Tenemos primero a los Maximals, que en la historia original del material donde sacaron esta idea que es Beast Wars, resulta que los Maximals son Transformers del futuro. Y aquí en la película no nos explican si son del futuro, pasado, pretérito, pospretérito, anteayer, pasado de ayer. No tenemos idea de dónde vienen. Muchos de ustedes en la reseña original que salió hace un par de meses, que se las dejo aquí en la descripción, me comentaron y me trataron de explicar más o menos cómo acomodar este aspecto. El problema es que he visto la película más veces y sigo sin entenderle ni pies ni cabeza a cómo va este desmadre. Luego tenemos este Optimus Prime, que por más que sigo viendo la película no me sigue convenciendo. Ojo con esto, hay muchas teorías sobre si el Optimus Prime de las películas originales ya estaba medio deschavetado, si estaba medio loco, medio agresivo. Pero la verdad prefiero mil veces a ese Optimus Prime que con una frase y con un discurso chingón te levantaba el ánimo, a un Optimus Prime que está enojado con la especie humana cuando, güey, no fue nuestra culpa que te quedaras aquí. Y también me choca mucho porque al final de Bumblebee y durante toda la película de Bumblebee te reflejaban un Optimus Prime líder, heroico, esperanzador, valiente. Todavía cuando termina la película y Optimus llega a la Tierra, le agradece a Bumblebee por haber cuidado de los humanos y por haber asegurado la llegada de los Autobots a la Tierra. Luego llegamos a Rise of the Beast y Optimus está enojado con toda la humanidad cuando no fue nuestra culpa que ellos no pudieran salir del planeta Tierra. Entonces me choca mucho esto. Obviamente sirve un arco de personaje más grande el que Optimus tenga que aprender de Noah y viceversa, y tengan que los dos aprender a trabajar en equipo. Pero no espero eso de alguien que se supone es el líder de los Autobots, de la resistencia de Cybertron, el gran Optimus Prime. El grado de Prime no se le da a alguien que es un amargado deprimido. Entonces, no sé, me choca mucho eso. Sé que es una reinterpretación del personaje, pero siempre que veo la película me molesta mucho esa parte. Sé que hay muchas teorías en internet, pero si la película no lo explica explícitamente, hay un problema ahí, porque solamente fue como agarrar una hoja de cuaderno, ponerle prida a una imagen de los Maximals, pegarlo y que encaje como puede encajar. Y si los fans se descubren cómo funciona esto, le decimos que tenían razón. Pero de eso no trata, esa no es la idea principal. No puedes darme un concepto si no sé cómo funciona el concepto que me estás intentando mostrar. Y bueno, también hay un problema aquí que es muy personal, pero extraño
de alguna manera loca y desquiciada el estilo de Michael Bay, porque para mí Transformers siempre fue desde pequeño este sentido de acción, música caótica, escenas sin control, desenfoques de cámara, soldados militares corriendo, a Shia LaBeouf gritando como un loco desquiciado, actrices súper hermosas y esculturales, tener explosiones por todos lados y el sentido patriótico de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas. Eso para mí es Transformers, coreografías increíbles y todo lo que les acabo de mencionar. Y en Rise of the Beast se siente... ¿cómo decirlo? Se siente como una montaña rusa para niños, pero una montaña rusa que va lento y que ni siquiera tiene los 360 de vuelta, sino simplemente tiene bachecitos, subidas una que otra vez y ya, o sea, es como una hamburguesa triple, pero sin la triple carne, sin el triple panes. Ya sé que acabo de decir hace un momento que Michael Bay ya estaba cansado de la franquicia, pero aún así en su última nota seguía dándome lo que a mí me gustaba de la saga. No tanto la historia, sino el concepto, sino su esencia. Y aquí en este punto ya no tenemos nada de eso. Entonces es un problema que yo tengo con la película, porque si bien se nota que Stephen Kavlar Jr. y todos los involucrados tienen un respeto muy profundo por el material, me falta toda esa locura caótica de Michael Bay. Entonces es una buena película, pero para mí no es de las mejores, tanto por los problemas que les acabo de comentar y por la esencia de Michael Bay. Sé que es muy fan de mi parte, pero les repito, yo esperaba más de la película. Y tan solo el hecho de que no sea la misma estética o no intentaran respetar la misma estética es un problema para mí. Quéjense, ya sé que siempre se quejan de que Michael Bay, las explosiones, pero para un niño en 2007 eso era lo más cool del mundo. Y hasta la fecha, para un adulto de 20 años, ver esas películas siguen siendo algo super cool. Y no pienso retractarme ni arrepentirme por eso. Muy bien, siguiente puesto, Transformers Age of Extinction. Es complicado para mí manejarme con esta película, porque fue la primera película que vi de los Transformers en el cine. Las anteriores 3 las estuve viendo cuando salían en versión hogareña para DVD. Entonces nunca tuve la oportunidad de ir a ver una al cine por falta de tiempo o por diferentes motivos. Entonces realmente me esforcé mucho por ir a ver esta película al cine, porque les repito, Transformers es una parte importante de mi infancia y en ese momento yo estaba emocionado por una nueva entrega de la saga. Me esforcé como loco, conseguí los boletos, llevé a mis papás a ver la película, y a pesar de que ya no estaba Shia LaBeouf y a pesar de todos esos cambios, es una película que sigo disfrutando hasta la fecha. Me encanta mucho cómo integran esta nueva parte de la historia de los Transformers, y me encanta que hay consecuencias de la batalla de Chicago. No solamente pasaron impunes los Autobots, obviamente hay un juego más de fondo de la mesa que hay que ir descubriendo mientras transcurre la historia, pero aquí sí hay un misterio que contar, hay una conspiración que sacar y hay una lucha que está justificada. Y bueno, también me encanta la parte de que toda la batalla final se lleva en China, es algo muy padre. Me gusta la esencia que le da porque es algo diferente. Casi todas las peleas las habíamos tenido en Estados Unidos, en la primera y en la tercera película. Nos salimos un poco del mapa con la segunda, pero se había perdido esa esencia, y con la cuarta entrega se renovó este aspecto. Y la verdad, el estilo oriental es algo que le queda bastante bien a los Transformers. Si son fanáticos del lore de los Transformers, sabrán que originalmente el concepto viene de ese lado del mundo. Así que esta cuarta película se sintió como regresar un poco a las raíces, no tanto de la historia principal, sino a las raíces de la marca, y es algo que me gustó bastante. Y lo voy a decir, pero la adición de Mark Wahlberg al papel, la verdad me gusta mucho. Es un personaje con el que puedo empatizar, y como es un padre sobreprotector que también tiene que empezar a darle rienda suelta a su hija, pero no quiere, y se ve reflejado con Optimus en ese aspecto por el lado de Bumblebee. O sea, es un arco de personaje que está bien construido. Las subtramas tardan en encajar, pero al final todo cuadra en el mismo mapa y está bastante bien. Entonces es una película que a lo mejor no es de las favoritas y hubo muchos cambios a nivel creativo, pero al menos aquí todavía Michael Bay tenía energías. Se nota que es el último suspiro que da con la saga, porque cuando llegamos a la quinta película ya el señor ya no quería, pero al menos aquí todavía tiene una historia que contar. La última buena
pero todavía teníamos algo interesante que ver en este aspecto, y por eso me gusta mucho esta película y les tengo muchos cariños y muchos recuerdos a esta cinta de Transformers. Por eso se lleva este puesto del ranking, y pues pasamos con la siguiente. Transformers: La venganza de los caídos. Aquí sí tengo bastantes sentimientos encontrados porque es una película, y creo que de las 7 es la que mejor viví en cuanto a infancia y a la que más le tengo recuerdos. Porque, para empezar, en ese momento yo no tenía internet, entonces me era muy difícil enterarme de qué películas iban a salir, al menos de que lo anunciaran en la televisión. Y recuerdo que justamente el canal 40, que Dios me lo bendiga, cuando antes era un buen canal y no se ponía tan raro, solía poner los trailers a las películas que iban a salir. Y me acuerdo de una hermosa tarde, más o menos como esta tarde en la que estamos grabando este video, con el sol y todo. Y recuerdo que pusieron en la televisión el primer trailer de Transformers 2, La venganza de los caídos. Y me acuerdo que en ese momento, con mis Transformers en la mano que tenía, que me habían llegado una Navidad, le dije a mis papás: quiero ver esa película. Como les comenté en la anterior, no la pudiera ver al cine por diferentes problemas que ocurrieron, pero sí me compraron el DVD, y fue uno de los primeros DVDs que me compraron en Blockbuster. Ese DVD actualmente ya no existe porque ocurrió un problema que dejó devastada la casa, y pues ese DVD se perdió. Pero me acuerdo de cómo viví la promoción de la película, cómo veía los comerciales, ir al supermercado con mi mamá y pasar al área de juguetes donde todo estaba infestado de Transformers 2. Los juguetes, los promocionales, incluso hasta tenía una revista con comentarios del director, comentarios de guionistas, de la producción, de los actores. Y tenía un bellísimo póster de Optimus Prime que estaba padrísimo, y que al lado, cuando llegué a la adolescencia, iba a cambiar a donde estaba la hermosísima Megan Fox. Y también ese póster se perdió. Eso es lo de menos. El chiste es que es una película a la que le tengo muchos recuerdos. Y hasta antes de que llegara la tercera entrega, esta era mi favorita por la mezcla que tenía. Es gracioso porque su concepción es un poco rara. Cuando se empezó a escribir el guión, la película entró en receso por la huelga de guionistas que ocurrió la primera vez hace muchos años. Entonces Michael Bay, al no ser catalogado como guionista sino como director, se hizo cargo de la historia. Entonces hay partes que se notan que no son partes que un guionista experimentado escribiría, pero funcionaron en su momento. Michael Bay logró entregar la historia, y a pesar de lo que muchos creerían, para mí la película sí tiene un estándar de calidad bastante decente, está promedio. Tiene una buena historia. Hasta este punto, al ser la segunda entrega, las cosas no se descuadraban tanto de lo visto anteriormente. Tenía una cierta coherencia. Y bueno, creo que el único aspecto raro es que al ser una película que por casi mayoría estuvo 100% escrita por Michael Bay, o al menos una cierta parte estuvo escrita por el señor, se nota mucho de su humor. Creo que ese es el aspecto de la que la gente más se queja. Pero si ignoramos esas partes, el resto de la película funciona bastante bien, y hasta la fecha sigue siendo una de mis favoritas. Y también esta, junto con la trilogía original, son películas que veo mínimo 4 veces por año. Aquí llegamos justamente a mis 3 favoritas, y empezamos esta parte del ranking con Transformers: El lado oscuro de la luna. Se preguntarán, ¿por qué el tercer puesto? Pues, mi joven amigo, te explico. En este punto de la historia de Transformers llegábamos a la cúspide, el punto más alto que la franquicia podía entregarnos hasta ese momento. Y de hecho creo que literalmente fue el punto más alto que la franquicia nos ha dado hasta este momento, porque aquí colisionaba todo. La eterna batalla entre Autobots y Decepticons por fin tenía que chocar en una hiper mega colisión, y en una de las batallas más grandiosas de la historia del cine hasta ese momento. Además teníamos un misterio que estaba vinculado directamente con la NASA, con la llegada del hombre a la luna. Teníamos una traición de los humanos hacia los Autobots, una rebelión que se tenía que dar, y sobre todo una traición dentro del propio bando de los buenos con el maldito desgraciado de Sentinel Prime, que sigo odiando hasta la fecha y que en serio quiero asesinar cada vez que veo la escena en la que mata a el pobre de Ratchet a traición y a la espalda. Maldito Sentinel Prime, te odio. Pero todo eso hacía que el panorama se viera muy prometedor para esta película. Teníamos aquí de todo, era el punto final.
no había vuelta atrás. Lo que pasara en esta película iba a afectar el resto del universo de Transformers, que sí lo hizo, pero también se supone que tenía que ser el cierre. Cuando se hizo esta película no había planes de continuar la historia en una cuarta, quinta, sexta, séptima película. Era solamente una trilogía. Esta estuvo siempre armada como el fin, la colisión, el punto cero, el choque, el capítulo final de la trilogía. Y se siente como eso. Ya en este punto están aventando toda la carne al asador, todos los personajes, todas las subtramas, todo colisionaba aquí. Y realmente para mí es mi película favorita de Transformers por todos los aspectos que tiene. Simplemente el hecho de que todas las piezas del rompecabezas, que de alguna manera no estaban vinculadas en el momento de escribir los guiones, pero aquí lograron hacer que todo cuajara medianamente, pero lograron que todo aún así se sintiera unido, es lo que le da el mérito a esta película. Y les repito, el hecho de que estuvo idealizado y conceptuado originalmente como un cierre final le da todos los ingredientes para que se sintiera épica a sobremontones. Por eso Transformers El lado oscuro de la luna se lleva el puesto número 3, porque al menos para mí sigue siendo la mejor película de la saga en general y el punto más alto a donde los Transformers llegaron, al menos en el cine. Y ahora, ya sé que les acabo de decir que para mí Transformers es acción desmedida, explosiones, actrices hermosas, música de Linkin Park y canciones de Steve Jablowski, que por cierto es un excelente compositor. Pero a pesar de todo eso, de vez en cuando hay que ir un poco más abajo, contar historias un poco más centradas en su propio núcleo, porque claro, a todo el mundo le encanta un buen plato en un buen restaurante con un buen vino, pero de vez en cuando también tenemos que consumir una hamburguesa de Burger King junto con un paquete de 50 pesos donde te llevas una hamburguesa, un helado, unas papas y un refresco, que no es la explosión de sabores que esperas, pero sabe rico y satisface, y pues de cierta manera está bien hecho, tiene una complejidad que la hace disfrutable, y eso es Bumblebee. Esta es una película que es más contenida en su núcleo principal. No tenemos aquí acción desmedida, ni explosiones, ni Linkin Park, ni nada por el estilo. Tenemos una historia que es más hacia el corazón, es una historia más personal y conecta más. Es prácticamente un remake de la primera película, pero con cambios bastante interesantes, porque es algo más hacia el lado nostálgico y emocional y no tanto hacia el lado de acción. La relación que tienen Charlie y Bumblebee me encanta mucho. No diría que al grado de la relación entre Sam y Bumblebee, pero sí me gusta más que la relación entre Noah y Mirage en Rise of the Beast. Y me gusta un aspecto que su relación se siente más íntima, porque con Bumblebee y Sam, obviamente Bumblebee era el guardián de Sam, era su protector y obviamente le agarra cariño, pero con Charlie es una relación de amor, no es una relación de amistad. Se nota y es palpable el cariño que los dos se llegan a tener y el amor como familia que tienen ambos. Bumblebee acaba de salir de un planeta con guerra, llega a un planeta donde los habitantes lo empiezan a disparar, se tiene que ocultar, más aparte lo están persiguiendo los Decepticons, y entre tanto caos llega una joven que tiene problemas, no al grado de él, pero que se siente sola, que se siente vacía, que algo le falta, y entre tanta tristeza y tragedia de ambos logran llegar a un punto de conexión donde los dos se protegen y se salvan a sí mismos de una miseria. Es algo tan bonito, y creo que lo único que se mantiene es el aspecto de las actrices bonitas, porque por Dios, Hailey Steinfeld va a ser mi esposa y eso se los prometo. Pero quitando ese aspecto, me gusta el grado de corazón que hay aquí. Me gusta mucho ese aspecto porque, les repito, no todo tiene que ser explosiones. Siempre hay cabida para estas historias que sean algo más íntimo. Y la verdad, Bumblebee por eso se lleva el puesto número 2. Porque aunque no es mi película favorita de la saga, es la que mejor hecha está. Y merecido tiene el que muchos fans la consideren la mejor película de Transformers, porque en cuanto a producto sí es el mejor de la saga en general. Ignorando la estética de Michael Bay, se fueron por un camino muy certero,
sabían lo que querían hacer, sabían lo que querían contar con esta historia. Y es lo que más disfruto, que aquí había un plan, al menos para alguna primera película, no sabiendo si se iba a continuar o no, pero algo que iba por su propia cuenta, se siente muy puro y eso también es muy bueno en las películas, que no todo se ha enfocado a vender juguetes, a expandir para la siguiente historia, a dejar pistas para lo que viene en un futuro, que sí, Bumblebee lo hace porque al fin y al cabo es una película de una saga importante, de una franquicia, pero dejando a un lado lo que tenían que dejar para el futuro y vender los juguetes, la película tiene esto y la verdad es algo que se le tiene que aplaudir. Por eso Bumblebee está en el puesto número 2. Ahora, no podemos tener Bumblebee, no podemos tener Dark of the Moon sin haber tenido primero Transformers del 2007. Esta es una película que actualmente tiene ciertas partes que serían algo cuestionables y en parte entiendo por qué tuvieron que quitar eso para hacer una nueva saga y un nuevo reboot con Rise of the Beast. Pero esta es una película que en su año 2007, en su momento, en su generación, en su público al que iba destinado y en su contexto histórico funcionó bastante bien e incluso hasta fue innovador. No por eso Marvel le copió literalmente la calca de cómo hacer una batalla final para su primera película masiva, que fue Avengers. El impacto que esta película tuvo fue monumental porque sentó unas muy buenas bases de lo que se podía hacer con buen presupuesto, con un buen director, una buena historia, un buen productor y con efectos especiales de alta tecnología. Esta es la primera vez que vemos una pelea de este nivel en el día, porque normalmente estamos acostumbrados que todas las películas de acción con gran presupuesto suelen llevarse a cabo en la noche. Esto lo hacen los animadores para no ponerle tanto detalle a las texturas, porque como estás en la oscuridad no necesitas prestarle atención a ese aspecto. Pero llega Transformers y revoluciona este aspecto al decir: no, nuestra batalla final va a ser a campo abierto en la mañana, donde hay gente, donde hay sol y donde todo se va a notar. Esta película tuvo los elementos necesarios para funcionar en su momento. Además, el casting pues es bastante bueno. Tenemos actores de bastante renombre, tenemos actores que apenas estaban empezando pero que tenían un muy buen potencial, y el estilo de humor y de Michael Bay que habíamos visto anteriormente en Bad Boys le funciona muy bien a la película, le tiene una estética bastante buena. Les repito, tiene cosas que pueden ser medio funables, pero en su momento esta película llegó a ser un antes y un después en cómo se tenía que hacer un blockbuster. Así como Spider-Man revolucionó en el año 2000, y así como Batman lo había hecho en los 80s, y así como Superman lo había hecho en los 70s, Transformers, antes del boom de Marvel, también logró sentar muy buenas bases de lo que vendría en los siguientes años. Por eso les repito, a pesar de que hay películas mejores de la saga como Dark of the Moon o Bumblebee, que es la joya de la corona, no podemos tener nada de eso si no tenemos Transformers 1. Y es la mezcla de todo. Tenemos a Michael Bay en su mejor momento, tenemos a Shia LaBeouf igualmente en su mejor momento, a Megan Fox, tenemos a los Autobots en live action y se ven bastante bien. Una historia de fondo que tiene un misterio que vas desarrollando y vas mostrando mientras pasan los minutos en la película. También tenemos al maestro Steve Jadowski en el soundtrack, que válgame Dios, cuántas veces no he escuchado el soundtrack de la trilogía original compuesta por este hombre. Gracias a la música de Steve Jadowski y gracias a sus composiciones he aprobado exámenes, he hecho tareas, he hecho proyectos, he hecho trabajos para la oficina, todo escuchando la música que este señor ha hecho, porque prácticamente me activa todas las neuronas de la cabeza y es como Jimmy Neutron cuando se pone a pensar. O sea, eso me provoca a mí la música de Transformers. Y obviamente pues la mayoría conocimos a Linkin Park gracias a esta película, porque nadie me puede negar que en cuanto escuchas I What I Know de Linkin Park no lo vinculas con Transformers 1, porque esa canción y esa película van vinculadas, van así de la mano. Al igual que años después lo haría New Divide con Transformers 2, que igualmente serían uña y mugre, o Indirects con Transformers 3. Y
mucho del éxito de esta película también se le debe a Linkin Park, porque sus canciones hicieron que se exaltara y que fuera un hito en el muy lejano 2007, un hito en redes sociales y en el YouTube de hace muchos años, porque cuando tenía pocas veces donde me podía meter a internet, lo que escuchaba era esa canción con edits medio feos y medio culeros de Transformers, pero no hay duda ninguna que durante 2007 a 2013 Transformers y Linkin Park fueron uno solo. Por eso esta película se lleva al puesto número 1, por toda esa mezcla de cosas que podían haber salido muy mal. La primera película de Transformers tenía una mezcla tan caótica de cosas que pudo haber salido muy mal, pero que salió muy bien. Y gracias a eso tuvimos muchas películas más, buenas, malas. Estamos empezando una nueva era con el cine de Transformers. Veremos a dónde nos lleva esto, pero todo eso se le debe a la primera película, porque sin esa no tendríamos nada de lo que actualmente es Transformers en el cine o en el público en general. Y también se le agradecen y se le contribuyen mucho sus aportaciones a lo que vendrían siendo los blockbusters en los siguientes años y a la industria del cine de acción en general. Por eso Transformers tiene el puesto número 1 en este ranking. Pero bueno, chicos, de mi parte sería todo por el momento. Muchísimas gracias por haber visto este video y ponme en los comentarios tu ranking personal de Transformers. Tú cómo acomodas estas películas. Igualmente, si tienes alguna opinión puedes también ponerla, porque es muy válido. A lo mejor y tú hubieras puesto una película más arriba o más abajo. Obviamente, como les digo, esto siempre con respeto, pero pues quiero leer todas sus opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. También recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que son estas de aquí merito. Y muchísimas gracias al señor Carlos Espidio, que es nuestro editor y productor, el cual se va a aventar una joda medio fea con este video. Y güey, sé que estás escuchando esto porque obviamente estás editando el video, así que aquí de antemano una disculpa enorme, sabes que te queremos mucho aquí. Y también vayan a su canal porque estamos subiendo su podcast, que es el Venom y Spidey Show, que ya casi llegamos al capítulo número 100. Igualmente, si quieres más podcast de nosotros, tenemos el De Todo Para Todos, que se sube en este canal todos los días viernes y sábados en Spotify. Así que hay contenido por montón. Y por qué no, en vez de que te salgas del canal, por qué no continúas con el siguiente video que te estoy dejando por aquí. Así que vamos a comenzar y nos vemos ahorita en el próximo. Cuídate, te quiero mucho y bye. Y sobre todo, recuerda que la vida siempre es más de lo que puedes ver y de lo que puedes imaginar. Y Transformers, pues nos vemos dentro de 2 años con una mejor película, espero. Bye. Ve a ver el siguiente video. Aquí está. Yo me despido, me cambio para que me veas en el próximo video y bye.